Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Hemos tenido reflexiones las últimas semanas alrededor de este pasaje y espero que ustedes, tanto los que están presentes aquí como los que están conectados por Zoom, como los que estarán viendo en el futuro esta reflexión, estemos aprendiendo este precioso versículo. Una tarea, un propósito para el 2023 es habernos aprendido esos versículos que son muy importantes, ya que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y dejados para la iglesia del Señor en los tiempos actuales. Dice Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hace 8 días veíamos un tema. El tema que veíamos hace 8 días fue las hechicerías. Así que si hace 8 días vimos las hechicerías, hoy veremos enemistades y vamos a ponerla al ladito de pleitos. Enemistades al lado de los pleitos. Bueno, la enemistad viene del latín inimicus. Inimicus. Ese latín sí viene la palabra adversario o enemigo. Y en el hebreo bíblico, la palabra enemistad viene, usted sabe cómo se escribe oye, con Y. Pues le suma la B con que escribes banano, ese oyet es la palabra en hebreo de donde proviene la palabra adversario o enemigo. En la enemistad, tal vez previamente ha habido preciso una amistad. Y los más grandes enemigos es porque tal vez fueron grandes amigos. Hay una relación cortada y implica esa enemistad un sentimiento de odio, hay rencor o resentimientos allí. Pueden haber, pregunta, pueden haber enemistades entre creyentes. Puede pasar. Y la Biblia nos está respondiendo en Gálatas, sí, porque manifiestas son las obras de la carne. Y dice, versículo 16, el versículo anterior, 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de la carne. Está diciendo que en los creyentes también se pueden manifestar las obras de la carne y las está identificando una tras otra. ¿Es posible que hayan enemistades entre creyentes? Sí. ¿Es agradable a Dios? Un rotundo no. Hace años, muchos años, dos personas que no están con nosotros se las llevaban muy mal. Los dos aparentemente creyentes. Aparentemente creyentes. Digo aparentemente porque ahora no sé por algunas cosas que hemos visto en ambos, no sé si lo sean o no lo sean, pero me acuerdo que discutían mucho, que no podían verse, que habían roces entre ellos muy fuertes. Es posible tener personas aquí en la iglesia que cuando se asoman y lo ven a él o a ella digan, no, yo me quiero devolver. Yo me quiero devolver porque se me daña el día cuando lo veo. Qué tristeza que los hijos de Dios
verdaderos hijos de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, tengamos sentimientos como estos contra personas que corren el mismo camino que nosotros corremos, el camino del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero toda enemistad nace en cosas que no se tratan adecuadamente. Gracias. En cosas que no se manejan bíblicamente. Yo te pregunto, seguramente a todos nos ha pasado, cosas que dice alguien, algún hermano o hermana que nos hace sentir mal, cosas que dice alguien que nos confronta, que nos hace sentir ridiculizados, tal vez vulnerados, humillados, avergonzados, pisoteados. Eso puede pasar entre hermanos, creyentes. Y Dios no quiere que pase, pero puede suceder. El tema es cómo manejo situaciones como esas. ¿Usted sintió en el último mes que alguien lo regañó de aquí de la iglesia? Bueno, alguien me está mirando a mí. No, no, otro, diferente. Entonces, cosas como esas que uno siente que alguien les llama la atención pueden ser el nido donde termina esa ave que no debe volar entre nosotros, que es la enemistad. Porque el Señor dijo, yo quiero que sean uno. Y la enemistad precisamente es esa división de corazones que no debe haber entre verdaderos cristianos. La enemistad no es espiritual. Si tú vienes y ves a alguien aquí y se te daña el día, ya no quieres cantarle al Señor, ya estás pensando, y tan fea que vino, aparte de eso es hasta fea. No, cualquier cosa de esas, si estás pensando en esas cosas, no hay espíritu obrando ahí, sino carne. Eso no es de Dios. Y si tú piensas, así como ella me hizo o él me hizo, yo también le haré. Él pasó por mi lado y no me saludó, yo también lo voy a hacer así. Si comienzas a hacer cosas como estas, por ahí tenemos el polluelo creciendo de la enemistad entre creyentes que no debe pasar. Otra vez, la enemistad es un fin que que lleva de corrido, de camino, situaciones no manejadas bíblicamente, situaciones no manejadas espiritualmente. ¿Cómo estás manejando tus roces con los hermanos? ¿Cómo estás manejando las situaciones en que ellos, hermano o hermana, te hacen sentir incómoda, despreciada, menospreciada? ¿Cómo se llame? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo estás manejando cuando alguien te hace una pregunta incómoda que tú puedes decir, ¿por qué me tiene que preguntar eso? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Con amor? ¿Con sabiduría? ¿En el espíritu? En Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Manejar malas relaciones es no aplicar el mandamiento que el Señor nos dejó. Amaos los unos a los otros. Algunos lo hemos entendido mal, lo leemos odiaos los unos a los otros. Así no dice, dice amaos los unos a los otros. Entonces, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y vamos a mirar Lucas capítulo 6, Lucas en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, el tercero de ellos, son 4 evangelios. Lucas capítulo 6. Tuve un pequeño accidente, disculpen. Lucas 6, gracias Daniel. Lucas 6,
Dice 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cuando tú sientes, cuando tienes un sentimiento negativo en tu corazón contra alguien, ¿qué debemos hacer? Amad a vuestros enemigos. Ahora, no debiéramos llamar a los hermanos que tienen nuestra misma fe, decirles enemigos. No deberíamos llamarlos así, pero los sentimientos en el corazón negativos, ¿cómo se tratan? ¿Cómo los tratas tú? ¿Cuál es la mejor manera de tratar con sentimientos que cargan tu corazón? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo? Orando por esa persona, orando por esa persona. O diciendo, Señor, quiero que te lo lleves ya, no lo soporto. No, esa clase de oraciones no. Más bien, Señor, me siento cargado, me siento mal, esta persona me pone mal y sé que no estoy manejando las cosas adecuadamente. Ayúdame, ayúdame, Señor, porque me es difícil con esta persona, con aquel o con aquella, me es tan complicado. Por más que intento, me es tan difícil y no logro orar, orar. Alguien dice, sí, eso lo sabemos todo. Pues no, a veces las cosas no las manejamos así. Simplemente dejamos que crezcan el monstruo de la enemistad sin el cuidado de la oración. Le vamos quitando fuerza a sentimientos negativos en el corazón cuando oramos por esa persona con con quien tenemos esas dificultades. Entonces, enemistad. Muy bien. Vamos a mirar la segunda palabra que quiero que tratemos, es pleito, que está allí mismo en Gálatas. El pleito es un término jurídico utilizado para referirse a una dificultad, a unos roces, a un enfrentamiento, a un altercado entre partes. Es un término jurídico. Y quiero que miremos 1 Corintios capítulo 6. Enemistades y la segunda palabra es pleitos. 6:1. Osa 6:1. ¿Lo tenemos? Sí. Dice 6:1. Osa o se atreve, es la palabra, se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro. Pongámonos en el contexto, está hablando de inconversos o creyentes, de creyentes. Un creyente tiene problema con otro creyente y dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los? Está diciendo que habían problemas entre ellos. Estamos hablando hace 2000 años. Estamos hablando entre creyentes verdaderos, reales. Habían problemas entre ellos. ¿De qué clase? No lo menciona. Si eran problemas laborales, si eran problemas comerciales, no sabemos, pero habían problemas entre ellos. El problema del problema es que no se maneja bien el problema. Y la situación era que ellos, los dos creyentes, este que se sentía ofendido, se sentía robado, defraudado, este se iba delante de las leyes que están compuestas por personas que no son creyentes, que no creen en la palabra de Dios, que no piden la dirección del Espíritu Santo y querían manejarlo a ese nivel. Y dice el versículo 1, yo quiero que lo miren. Yo quiero que miren ese versículo y que vean que hay una reprensión. Hay un llamado de atención.
Hay un llamado de atención a los creyentes. Pablo está diciendo, eso está mal, mal hecho. O sea que, y vamos a seguir leyendo, pero ya teniendo el versículo 1, no está bien si yo tengo problemas con otro hermano, por decir algo, mi hermano es empleador y yo soy el empleado, y él de pronto no quiere reconocerme algo y tenemos discusiones. No está bien que los dos siendo creyentes, yo lleve el caso a las leyes donde hay personas que las manejan que no son creyentes. ¿Eso es lo que está diciendo? Pregunto, ¿es eso o no es eso? Entonces, otra vez el versículo 1. ¿Osa o se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, o sea, delante de los que no han creído, los que no han depositado su fe en el Señor y no delante de los santos, o sea, de los creyentes? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? En Hebreos dice que los ángeles son consiervos nuestros y en la eternidad estarán también, pensamos, a nuestro servicio por la obra del Señor Jesucristo, puestos en un lugar en la eternidad de privilegio, aún en cuanto a los ángeles. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Siempre las situaciones que hay entre hermanos, yo debería recurrir a creyentes que son maduros espirituales. Un creyente inmaduro, un creyente que no conoce la palabra de Dios, puede ser creyente, muy sincero, honesto, pero no tiene los elementos para manejar ciertas situaciones. Y dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 5, para avergonzaros, lo digo. No hay, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Miren, estamos hablando de hace como 2000 años. Pero miren lo actual que es la palabra de Dios. Como aplicaba para aquel entonces, aplica para hoy. El Señor murió por nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. El Señor muere por nuestros pecados. El Señor muere por los pecados de un hermano que yo trabajé con él y no me pagó mi último sueldo. ¿Sí murió por ese pecado o no murió por ese pecado? Y aquí dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrir más bien el ser defraudados? A veces perder es ganar y a veces ganar es perder. Si hay un pleito entre creyentes y se va a un juicio donde el que maneja eso es una persona inconversa y gana un creyente, realmente ganó cuando está desobedeciendo algo que Dios está enseñando acá en Corintios. Pero si un hermano dice, más bien
Yo sé que el hermano me hizo daño, sé que esa plata la necesitaba para algo. Es más, me quedo sin trabajo porque él me despide y fuera de eso no me paga el último sueldo, pero voy a dejar las cosas así. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Una pérdida material puede ser una ganancia espiritual, ¿sí o no? Y una ganancia material puede representar una pérdida espiritual. ¿Qué es más importante? Si tienes un problema con un hermano, ¿cómo lo vas a manejar? Ahora, no está diciendo que no se trate. Dice que se debe tratar a nivel de iglesia. Eso es lo que está diciendo. Si los dos creyentes, estas situaciones se deben tratar a nivel de iglesia. Deben hermanos maduros manejando el tema de estos dos. Y debería hacerse justicia. Pero si así no fuere, me está diciendo, ¿por qué más bien no renuncia a sus derechos? Usted piensa que tiene el derecho de esto, de aquello, renuncie. Y renunciando a sus derechos, está agradando a Dios. Vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cuánto necesitamos aprender a amar? Aquí lo que vemos es egoísmo puro, egocentrismo al máximo entre estos dos que tienen pleitos. ¿Cómo manejar nuestros temas? ¿Cómo estás manejando tú tus dificultades? ¿Cómo los estoy manejando yo? Bíblicamente, espiritualmente, de acuerdo a lo que Dios enseña. Cuidemos el corazón de aquello que no agrada a Dios. Señor, Señor Dios, ¿quién pudiera pensar que pudieran haber enemistades entre creyentes, entre personas que han sido salvadas, rescatadas de la condenación eterna, que miserables pecadores éramos, y ambos, mi hermano y yo, o mi hermana y yo, ambos salvados por pura misericordia y gracia divinas? Y ya que estamos en el mismo camino, compartimos el mismo espíritu, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Señor, ¿cómo no debemos perdonarnos? ¿Cómo no debemos permitir que aquellos sentimientos crezcan contra él o contra ella? ¿Cómo permitir que se formen muros de resentimientos contra un hermano o una hermana? ¿Por qué no se caen ya con el perdón? ¿Por qué no se caen ya con permitir que el Espíritu Santo ablande mi corazón, que se va endureciendo de ira? Señor, oramos por las dificultades que puedan haber entre hermanos, hermanas, porque el Espíritu Santo obra y haya corazones sensibles, corazones abiertos a lo que tú quieres. Oramos, Señor, aún por situaciones legales entre hermanos, situaciones que no se deberían presentar, porque se debería aplicar justicia entre creyentes, no aprovecharse de que se es creyente para sacar mayor provecho de él o de ella, sino aplicar justicia. Señor, oramos que nos ayudes a vivir tu palabra, que nos ayudes a aplicar 1 Corintios capítulo 6, de no llevar a mi hermano o a mi hermana a juicio ante incrédulos, sino manejar las cosas de la manera que tú enseñas. Dios, gracias por tu palabra, porque ya prevé todas las situaciones, para todos los casos, en todos los niveles, para todas las personas. Ayúdanos a tomar, a copiar, a tener esto en el corazón y a no olvidarlo. Oh Señor, gracias en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.